En este momento, mientras escuchas estas palabras, más de 10.000 elementos de las fuerzas federales mantienen un cerco sin precedentes en la región de Tierra Caliente. El objetivo es claro y las autoridades lo han repetido en múltiples conferencias. La captura de César Alejandro Sepúlveda, conocido como el Botox, líder de los Blancos de Troya y uno de los hombres más buscados de Michoacán. Lo que está ocurriendo en estos días no es un operativo más. Es el resultado de meses de presión sostenida que ha desmantelado pieza por pieza el círculo más cercano de este líder delincuencial, su hermano detenido, su yerno tras las rejas, su hija enfrentando un proceso judicial, su pareja capturada y ahora, su otro hermano fallecido en circunstancias que las autoridades no han podido confirmar oficialmente porque la comunidad impidió el traslado del cuerpo. El Botox está acorralado. Y lo sabe. Por eso ha hecho algo que nunca antes había hecho en su trayectoria delictiva: aparecer en videos difundidos en redes sociales, no uno, sino dos, en menos de una semana. Las autoridades interpretan estos mensajes como las últimas cartas de un hombre que ve cómo su organización se desmorona día con día. Para entender la magnitud de lo que está sucediendo, hay que retroceder algunos meses y revisar cada uno de los golpes que las fuerzas federales han asestado contra los Blancos de Troya. Esta es la historia de cómo el gobierno federal decidió poner marca personal a uno de los criminales más buscados del país. De acuerdo con reportes oficiales, los Blancos de Troya es un grupo delictivo que surgió en un contexto ligado a movimientos de autodefensa. Sin embargo, con el paso del tiempo fue señalado por su participación en actividades de alto impacto como extorsión, homicidios, secuestros y delitos relacionados con el narcotráfico. Las investigaciones ubican a esta organización con presencia principalmente en la región de Tierra Caliente, con Apatzingán como su centro de operaciones. La Fiscalía de Michoacán ha llegado a ofrecer al menos 100,000 pesos por información que conduzca al paradero del Botox, a quien le calculan poco más de 40 años de edad. Algunos reportes periodísticos han estimado sus ingresos derivados de la extorsión a productores de limón en aproximadamente 30 millones de pesos mensuales. Una cifra que da cuenta del poder económico que este grupo llegó a acumular en la zona. Los productores agrícolas de la región han denunciado durante meses el cobro ilegal de cuotas, así como amenazas constantes por parte de grupos armados. El limón, ese fruto que parece tan inofensivo, se convirtió en el centro de un negocio millonario controlado por la delincuencia organizada. Cada caja que sale de Tierra Caliente, cada camión que transporta el producto, cada empacadora que opera en la zona, todo pasaba por el filtro de la extorsión. Fue precisamente esta situación la que motivó a un hombre a alzar la voz. Bernardo Bravo Manríquez era un líder de productores de limón que decidió organizar a sus compañeros con el objetivo de hacer visible el delito de extorsión y exigir justicia a las autoridades. Su valentía le costó la vida. Según reportes oficiales, Bernardo Bravo fue privado de la libertad por integrantes del crimen organizado el 6 de octubre del año pasado, y posteriormente liberado un día después bajo amenazas. Pese a ello, mantuvo su postura. El 17 de octubre advirtió de forma pública que no permitiría que el tianguis limonero quedara en manos de intermediarios ligados al narcotráfico. 2 días después, acudió a una reunión con productores en Apatzingán y tras varias llamadas telefónicas, se trasladó sin escolta a la comunidad de Zenobio Moreno. De acuerdo con las autoridades, ahí lo esperaba el Botox. La mañana del 20 de octubre, elementos policiales encontraron el cuerpo del líder de los limoneros dentro de una camioneta sobre el camino que conduce a la comunidad de los Tepetates. Presentaba un disparo en la cabeza y huellas visibles de tortura. Los peritajes establecieron que llevaba más de 12 horas sin vida. Este crimen marcó un antes y un después. Llegó directamente a Palacio Nacional y las autoridades federales calificaron el hecho como muy triste y lamentable. Desde ese momento, el compromiso fue claro. Habría justicia en este caso, y todo el gabinete de seguridad apoyaría a la Fiscalía y al gobierno de Michoacán para llegar a los responsables.
La Fiscalía de Michoacán acusó directamente al Botox de estar detrás del crimen. De acuerdo con las investigaciones realizadas, está comprobado técnicamente, científicamente y jurídicamente que él fue el autor material e intelectual, quien mandó llamar a Bernardo Bravo a su rancho. Por el crimen también buscan a otra persona identificada como Jonathan, apodado El Timbas. Ese mismo día del hallazgo fue detenido Rigoberto López, alias El Pantano, acusado de ser el presunto autor material del homicidio. Pero la crisis no terminó ahí. El 1 de noviembre, apenas días después del asesinato del líder limonero, otra tragedia sacudió a Michoacán. Carlos Manso, alcalde de Uruapan, fue atacado a balazos durante un festival. El evento tuvo que ser suspendido de inmediato, mientras las autoridades intentaban procesar lo que acababa de ocurrir. Fue entonces cuando los gobiernos federal y estatal decidieron que la situación requería una respuesta contundente. Nació así el Plan Michoacán. Las autoridades detallaron que la Fuerza Operativa Conjunta del Ejército y la Guardia Nacional en Michoacán alcanzó los 10.500 elementos. La mayoría se concentraría en 2 puntos considerados de alta prioridad por las áreas de seguridad nacional. Uruapan, por el crimen contra Carlos Manso, y Apatzingán, por el homicidio de Bernardo Bravo. 10.500 elementos. Para dimensionar esta cifra, es importante entender que estamos hablando de una de las movilizaciones más grandes de fuerzas federales en la historia reciente de Michoacán. Convoyes militares recorren las carreteras, retenes se instalan en puntos estratégicos, helicópteros sobrevuelan la zona. Todo con un objetivo claro: dar con el Botox. Las autoridades federales y estatales reiteraron que este líder delincuencial seguía siendo un objetivo prioritario, ahora más que nunca en el nuevo contexto derivado de la crisis de violencia. Pero los operativos contra los blancos de Troya no comenzaron con el Plan Michoacán. Las fuerzas federales habían estado trabajando en el debilitamiento de esta organización desde mucho antes, golpeando sistemáticamente al círculo más cercano del Botox. El 25 de junio del año pasado, fue detenido Cirilo Arellano Sepúlveda, alias El Capi. Su captura provocó una nueva ola de violencia en la región de Tierra Caliente. La razón es simple: El Capi es hermano del Botox. Tras la detención, hubo bloqueos carreteros y vehículos incendiados en los municipios de Buenavista, Tomatlán y Apatzingán. El Capi fue aprehendido por fuerzas federales en una brecha ubicada en la tenencia de Zenobio Moreno, dentro del municipio de Apatzingán. Durante el operativo también cayó uno de sus escoltas identificado como Servando, de quien algunos medios locales informaron que también era yerno del Botox. Esta comunidad de Zenobio Moreno aparece una y otra vez en la historia de los blancos de Troya. Está ubicada a unos 17 kilómetros de la cabecera municipal de Apatzingán y, de acuerdo con reportes oficiales, es utilizada de manera recurrente por operadores de distintos grupos delictivos debido a su conectividad. Desde allí se accede a las rutas que van de Apatzingán a Aguililla y a Buenavista. Los mandos castrenses señalan que al Botox lo llegaron a ver de manera recurrente en Zenobio Moreno, donde utilizaba diversas casas de seguridad y cambiaba constantemente de vehículos. Se movía a través de huertas y caminos rurales, gracias a que recibía alertas sobre operativos mediante radios de comunicación. Sin embargo, cada vez le resultaba más difícil moverse con libertad. Las detenciones continuaban acumulándose. El 26 de febrero del 2025 cayó otro golpe importante. Gerardo Valencia Barajas, alias La Silla, fue detenido por las Fuerzas Armadas en el municipio de Apatzingán. Las autoridades lo identificaron como uno de los principales operadores del Botox y como responsable del asedio directo contra productores, empacadores y cortadores de limón. En aquella ocasión, las autoridades aseguraron que con esta captura, el Botox había quedado bajo mayor presión operativa, pero el golpe fue más profundo de lo que parecía inicialmente. El detenido fue identificado como presunto yerno del líder delincuencial y junto con él cayó también Johanna Lisbeth Sepúlveda, identificada como hija del Botox.
Ambos fueron detenidos en la localidad de Zenobio Moreno. Actualmente se presume que la hija del Botox sigue bajo prisión preventiva enfrentando un juicio del cual no se tienen más detalles públicos. El 24 de octubre, entre los días que separaron los asesinatos de Bernardo Bravo y Carlos Manso, fue reportada otra detención. Esmeralda, acusada de extorsión, fue capturada después de que vecinos alertaron a las autoridades sobre una camioneta que había pasado por la zona presuntamente para cobrar cuotas ilegales. De inmediato, medios locales la señalaron de ser pareja del Botox. La Fiscalía Estatal informó que la detención ocurrió, una vez más, en la comunidad de Zenobio Moreno. Tras el reporte ciudadano, varios elementos ubicaron el vehículo y lo interceptaron. Al interior iba Esmeralda y otra persona a quienes les aseguraron más de 10,000 pesos en efectivo, así como un envoltorio con una sustancia con características similares a la metanfetamina. Y luego vino el golpe más reciente. La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó la muerte de Marvin Sepúlveda, conocido como el Mini Botox, otro hermano del líder de los Blancos de Troya. De acuerdo con el fiscal Carlos Torres Piña, tuvieron conocimiento del funeral realizado el 7 de enero en la comunidad de Zenobio Moreno. Aunque no existe reporte oficial sobre la muerte, la prensa local aseguró que fue por sobredosis. El fiscal de Michoacán confirmó que personal del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Fiscalía Regional de Apatzingán acudió al lugar con la intención de recuperar el cuerpo. Sin embargo, familiares y habitantes de la comunidad se opusieron al traslado al servicio médico forense, lo que impidió realizar la necropsia y confirmar oficialmente tanto la identidad como la causa del fallecimiento. Es en este contexto de acorralamiento que el Botox decidió hacer algo sin precedentes: aparecer públicamente en video. En el primer mensaje difundido a inicios de este año, el líder de los Blancos de Troya envía dos mensajes principales. Primero, niega haber sido el autor del asesinato de Bernardo Bravo. Segundo, pide la liberación de su pareja y su hija en un video donde hay una abierta referencia tanto a Omar García Harfuch como a la presidenta de México. En sus propias palabras, el Botox señala que su esposa y su hija no tienen nada que ver en sus asuntos. Califica la situación como secuestro y privación ilegal de la libertad, acusando a las autoridades de fabricar delitos falsos. Reconoce que él podría tener responsabilidad en diversas situaciones y pide que lo busquen a él directamente. Días más tarde llegó un segundo mensaje donde ahora el Botox solicita la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para combatir lo que calificó como corrupción en México. En el video, elogió a la administración estadounidense mientras lanzaba acusaciones directas contra autoridades federales y estatales mexicanas. En el mensaje, asegura que elementos federales lo han localizado al menos en 2 ocasiones. Sin embargo, afirma que le han pedido dinero para permitirle continuar en libertad. Dice que en cada ocasión entregó alrededor de 1 millón de pesos. Es por eso que acusa que la corrupción alcanza a los 3 niveles de gobierno, motivo por el cual pidió la intervención de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas. El mensaje lo envía en un momento particularmente sensible para el gobierno mexicano, que atraviesa fuertes tensiones con la administración de Donald Trump debido a amenazas de intervención militar estadounidense para combatir a los cárteles dentro del territorio mexicano. Sin embargo, para las autoridades mexicanas encargadas de estos operativos, estos videos representan las últimas cartas del Botox, quien cada vez está más acorralado por el asedio de las Fuerzas Armadas. El secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, fue contundente en su respuesta durante una conferencia celebrada el 11 de enero, donde las autoridades confirmaron la autenticidad del material videográfico. Señaló que esta persona es un objetivo del gobierno de México, del Gabinete de Seguridad y del Estado de Michoacán. Recordó que el Botox ya había sido detenido en 2018 por el ejército mexicano y posteriormente fue puesto en libertad. Actualmente cuenta con orden de aprehensión por homicidio y por extorsión,
Existe una cantidad importante de denuncias en las fiscalías por todo el daño que ha causado a la ciudadanía. El mensaje final fue directo. Va a ser detenido por las instituciones de seguridad. El gobernador de Michoacán y su secretario de Seguridad Estatal también han replicado el mensaje de que la captura del Botox está cerca. Según declararon, cuando los líderes delincuenciales se sienten cómodos, no aparecen en videos públicos. El hecho de que ahora lo hagan refleja el acorralamiento al que están siendo sometidos. Existen registros de que el Botox ha logrado evadir operativos al menos desde 2023, huyendo mediante balaceras y bloqueos con vehículos incendiados. Pero cada vez tiene menos gente de confianza a su alrededor. Su hermano, el Capi, está detenido. Su otro hermano, el Mini Botox, falleció. Su yerno, la Silla, está tras las rejas. Su hija Johanna enfrenta un proceso judicial. Su pareja Esmeralda fue capturada. Las autoridades le han quitado a sus operadores más cercanos uno por uno. Los 10.500 elementos desplegados en la región mantienen un cerco que se estrecha día con día. Los caminos rurales por donde solía escapar ahora están vigilados. Las casas de seguridad que utilizaba han sido identificadas. Los radios de comunicación que le alertaban sobre operativos ya no son suficientes para evadir la presión constante. También se le acusa de mantener nexos con otros grupos criminales como Cárteles Unidos, los Viagras y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Estas alianzas, según las autoridades, forman parte del entramado criminal que opera en Tierra Caliente y que ahora está siendo desarticulado sistemáticamente. Lo que ocurre en Apatzingán en estos momentos es el resultado de una estrategia sostenida. No es un operativo aislado ni una reacción improvisada. Es el Plan Michoacán en acción, con recursos federales concentrados en una región que durante años fue considerada territorio controlado por la delincuencia organizada. Los productores de limón que durante tanto tiempo vivieron bajo el yugo de la extorsión observan estos operativos con una mezcla de esperanza y cautela. El sacrificio de Bernardo Bravo no ha sido olvidado. Su denuncia pública, su valentía para enfrentar a quienes lo amenazaban, su negativa a permitir que el tianguis limonero cayera en manos de intermediarios ligados al narcotráfico. Todo eso ahora tiene un peso simbólico en la persecución del Botox. Las autoridades han sido claras. La detención del líder de los Blancos de Troya es cuestión de tiempo. El cerco está puesto. Los golpes al círculo cercano han debilitado significativamente la estructura operativa del grupo. Y los mensajes desesperados en video solo confirman lo que los mandos castrenses han venido señalando. El Botox está acorralado y sabe que su captura es inminente. Michoacán vive días decisivos en esta lucha. 10.500 elementos permanecen desplegados en la zona. Los operativos continúan las 24 horas del día. Y el hombre que durante años controló la extorsión a limoneros en Tierra Caliente, ahora se esconde mientras ve cómo su organización se desmorona pieza por pieza. Esta es la situación actual. Un mega operativo sin precedentes. Un líder delincuencial acorralado. Y la promesa de las autoridades de que la justicia llegará para quienes han causado tanto daño a la ciudadanía michoacana.